Bienvenidos a todos a esta nueva conferencia de Chateando con la Ciencia. España es un país con cerca de 8.000 kilómetros de costas, 7.900 y pico, y 4 o 5 mares, si tenemos en cuenta que el Atlántico de las Islas Canarias pues seguramente es bastante diferente al Atlántico de Galicia. Esto hace que sea un país con mucho pescado, mucha costa, mucho marinero y uno de los mayores del mundo como consumidores, con más de 40 kilos por persona y año. Curiosamente, España es uno de los países con mayor longevidad del mundo, igual que lo es Japón y Portugal, que son dos países que también están a la cabeza del consumo de pescado por habitante en todo el mundo. Bueno, la pregunta ¿es esto casualidad o hay una correlación entre consumo de pescado y salud? Para aclararnos esto y otras preguntas sobre lo que nos puede aportar el mar a nuestra dieta, tenemos con nosotros a la profesora Isabel Medina, una experta reconocida internacionalmente por sus conocimientos en alimentación marina. Isabel Medina Méndez es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, es doctora en química por la Universidad de Santiago de Compostela y realizó su tesis doctoral en el Instituto de Investigaciones Marinas en el ámbito de los lípidos de los productos de la pesca. Ha trabajado en universidades como Davis en Estados Unidos, Nápoles, Guildford en Reino Unido. Es experta en química y análisis de alimentos, particularmente en los lípidos marinos y ácidos grasos omega 3, y aplica esta experiencia al estudio de la calidad y seguridad y valor nutricional de los productos de la pesca y la acuicultura. Combina la investigación en lipidómica con la investigación clínica y la proteómica redox para establecer el papel del consumo de los productos de la pesca y agricultura sobre enfermedades metabólicas y neurovegetativas. Ha sido investigadora principal en más de 40 proyectos nacionales, internacionales, contratos con el sector privado, etc. Ha publicado más de 150 artículos en revistas que recoge el Science Citation Index, es autora de 8 patentes, algunas de ellas ya transferidas a la industria, y ha dirigido tesis doctorales en España y en el extranjero. Ha sido coordinador nacional del área de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido del equipo de coordinación de alimentación, agricultura y ganadería de la Agencia Nacional de Evaluación y vicepresidenta de Seafood Plus Research Platform. Es una plataforma internacional de empresas de pesca y acuicultura. Es miembro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Florencia y en 2016 recibió el primer premio de la Real Academia Gallega de Ciencias, para pasar en 2020 a ser miembro de la numeraria de dicha Real Academia. Isabel, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Empezar, quería daros las gracias a ti personalmente, Fernando, al Real Zaragoza Club de Tenis y al Instituto de Nanociencia y Materiales del CSIC de Aragón por esta invitación tan amable y por darme la oportunidad de compartir con vosotros pues un ratito de esta tarde y mostraros un poco pues lo que hacemos desde Vigo en este tema de intentar entender por qué la dieta, por qué la nutrición es tan importante para nuestra salud. Y voy a compartir la pantalla entonces. Fernando, como has introducido, efectivamente mi labor investigadora se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, que está situado, localizado en Vigo. Y Vigo, bueno, para los que no habéis estado nunca, os invito porque es una ciudad maravillosa, pero además de eso es uno de los puertos pesqueros más importantes del mundo, no solo de Europa, sino del mundo. Y por esa razón estratégica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los años 50 decide establecer allí una unidad que después, posteriormente, se convirtió en un instituto de investigación marina dedicado a estudiar todos los ámbitos que comprenden la cadena de producción de productos de la pesca y la acuicultura. Entonces, con un enfoque, como está ahora mismo muy en boga, de la granja a la mesa, en este caso sería del océano a la mesa, el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo se ocupa de estudiar pues, el ecosistema de los océanos y los mares, la ecología y la biodiversidad de los recursos marinos y acuícolas, para terminar en trabajar mano con el sector transformador y procesador en la propuesta de productos de la pesca y de la acuicultura. Y para ello, pues tiene
departamentos de investigación que trabajan desde el punto de vista oceanográfico, pesquero, acuícola, ecológico, y el último departamento, que es en el que yo desarrollo mi investigación con mi grupo, el Departamento de Tecnología de los Alimentos, que, como os decía, es el que se ocupa directamente de trabajar con el sector transformador productivo y con el consumidor. En esa estructura de instituto, nuestro grupo es el grupo de química de productos marinos, y desde una perspectiva de la química de alimentos, trabajamos en distintos ámbitos. Trabajamos en la calidad de los productos de la pesca y la acuicultura, en la seguridad, en el diseño de procesos de conservación y transformación, en el diseño y colaboración con las empresas de acuicultura, en la formulación de piensos para dar un producto final con unas características nutricionales y organolépticas determinadas. Y en un aspecto fundamental, que es el que nos trae aquí esta tarde, que es en el estudio del valor nutricional y el valor saludable que tienen los alimentos derivados del mar. La historia de la humanidad, la historia de la evolución del hombre, desde los homínidos a lo que somos ahora, está profundamente ligada a la historia de los alimentos. A la historia de los alimentos y a la historia de las variaciones climáticas. Y esta evolución es una evolución de una historia de 7 millones de años, en la cual la alimentación experimentó muchas transformaciones, desde lo que era la originaria vida arbórea, ¿no?, de los primeros, digamos, simios o homínidos que no eran todavía homínidos, que se alimentaban de frutas que encontraban en los árboles, hasta que llegó la gran sequía, disminuyó el volumen de las selvas y la locomoción bípeda permitió que el hombre, o que aquellos primeros homínidos pudieran desplazarse a lo largo de las planicies e ir a buscar otras fuentes de alimento. Los alimentos fundamentalmente han sido una fuente, un suministro de nutrientes y energía, que es absolutamente necesario para el desarrollo adecuado de todas nuestras funciones fisiológicas y bioquímicas. Pero desde un punto de vista de la dieta, no solo los alimentos nos nutren, sino que además deben tener unas características sensoriales que los hagan atractivos. Estamos hablando de nuestras sociedades occidentales, donde no tenemos una limitación en el acceso a los recursos alimentarios. Y la dieta tiene que ser variada y adaptada a las necesidades individuales. Los componentes de los alimentos pues son los que conocemos, ¿no? Vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, lípidos, la parte del agua, la fibra. Pero hoy por hoy, ya desde hace más de 10, 15 años, la visión de los alimentos, la visión de la alimentación, no es una visión que se enfoca únicamente en el alimento como fuente de nutrientes y fuente de energía. El alimento es mucho más. La alimentación no es solo nutrición. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, con los descubrimientos científicos y a través de la investigación científica, hemos demostrado que determinados componentes de los alimentos ejercen un papel saludable y un papel bioactivo en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de una buena salud. Y esta relación de los alimentos y la salud no es una relación que nos hayamos inventado en los últimos 10-15 años. Ya Hipócrates nos decía que tu medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Y en ese sentido, el poder identificar ahora en una dieta o en un alimento cuáles son los componentes que tienen un efecto directamente positivo en la salud y entender esos mecanismos, pues proporciona un gran avance en el conocimiento que permite hacer recomendaciones de salud, diseñar nuevos productos e ingredientes y contribuir de manera significativa a ese paradigma de futuro con el que tendrán que enfrentarse nuestros nietos, que es la nutrición personalizada, la dieta personalizada. Y en este marco de la alimentación y la salud, del papel saludable de los alimentos, los productos del mar, los productos de la pesca y la acuicultura juegan un papel clave, un papel relevante. Como bien nos decía Fernando al principio de esta charla, el consumo de productos pesqueros y de productos de origen marino o de origen acuícola es un consumo que es muy elevado en nuestro país. De manera tradicional, el pescado y los productos de la pesca forman parte de nuestra cultura, de nuestro modo de vida, de nuestras raíces ligadas al mar, a todos esos kilómetros de costa que tenemos. Y efectivamente nos encontramos entre los primeros consumidores mundiales.
solo superados por Japón y Noruega. El pescado es un alimento sano, es un alimento nutritivo, es un alimento bajo en calorías, es una fuente excelente de proteínas, de minerales, de vitaminas, pero es una fuente excelente también de unos lípidos que tienen unas características muy especiales, como vamos a ver ahora, que es que están compuestos por una concentración muy elevada de ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3. El pescado ocupa un puesto de liderazgo en el mercado como alimento saludable, seguro y nutricional, y se percibe como uno de los alimentos más nutritivos que existen. Si hablamos de las proteínas, de la calidad de las proteínas del pescado, por la composición en aminoácidos que tiene, por su riqueza en aminoácidos esenciales, por la alta digestibilidad, es decir, el fácil acceso que tienen nuestras enzimas a esas proteínas y a liberar esos aminoácidos para después utilizarlos en la fabricación de las propias proteínas que se sintetizan de manera interna, esa elevada digestibilidad y esa calidad nutricional hacen que sea un alimento comparable a nivel del aporte de proteínas y de la calidad de los mismos a la carne o a productos como los derivados lácteos, etc. Si hablamos de las vitaminas, valores similares a los de la carne, destacando el contenido en vitamina A y vitamina D, y especialmente la alta concentración, la elevada concentración de vitamina A en la grasa de pescado. Los minerales, es un alimento hipermineralizado, una fuente de sodio, de potasio, de magnesio, de calcio. Una ingesta de solo 150 gramos diarios nos aporta entre un 10 y un 20% de las necesidades diarias minerales. Y, por ejemplo, si hablamos ya directamente del selenio, mineral antioxidante, que es absolutamente necesario de cara a nuestro combate frente al desequilibrio oxidativo, o el yodo, cubren las necesidades de un 94 y un 58% respectivamente. Y, como decía anteriormente, un factor fundamental, unos componentes fundamentales en los productos de la pesca y de la acuicultura es la presencia de sus lípidos o grasas y sus ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Los pescados los podemos clasificar según la cantidad de grasa que tenga en su músculo. Tenemos pescados grasos, como los pescados azules que conocemos todos, pues el atún, la sardina, la caballa, el salmón, etcétera. Pescados semigrasos o especies más magras o blancas, como podría ser la merluza, un bacalao, pues un rapante, un lenguado, etcétera, que, y aquí voy a hacer un inciso importante, que no por el hecho de tener una concentración menor en lípidos son lípidos menos saludables, porque son lípidos con una concentración muy alta. En el caso de las especies magras, en concentración, la proporción es todavía superior a las especies grasas en estos famosos ácidos grasos omega 3. El pescado como fuente de nutrientes, los productos acuícolas, los productos del mar como fuente de nutrientes y, como decía en un principio, forman parte de la historia de la humanidad. Las pruebas arqueológicas de principios del Paleolítico, los análisis isotópicos de los restos óseos, los fósiles de los primeros hombres, del hombre de Taiwán, de hace más de 40.000 años en el este de Asia, demuestran que una parte fundamental de la dieta de estos primeros hombres estaba formada por peces y por recursos marinos o recursos acuícolas. Los asentamientos, los primeros asentamientos estables que se conocen, que son los de Lebensberg, demuestran también sus fósiles que la dieta estaba mayoritariamente formada por peces. Es decir, eran poblaciones cuya alimentación estaba asociada a una componente mayoritaria de productos de la pesca. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque la historia de la relación entre la salud de los hombres y el consumo de productos de la pesca y de la acuicultura es una historia que data de muchos millones de años antes. Estamos hablando de hace 600 millones de años, en el periodo cámbrico. En el periodo cámbrico, la concentración de oxígeno en nuestro planeta empieza a ser importante. Y esa alta concentración de oxígeno permite la aparición, la predominancia de un metabolismo oxidativo. Y al predominar este metabolismo oxidativo, esto dio lugar a la aparición de un sinfín de moléculas diferentes que hasta aquella fecha no había sido posible que existiesen. Esta aparición de este número elevadísimo de moléculas tuvo como resultado
que una de ellas es un ácido graso de larga longitud de cadena y de numerosos dobles enlaces, que es el ácido docosahexaenoico, el ácido 22,6 omega 3. Este ácido, un ácido poliinsaturado de la familia omega 3, aparece solo en las criaturas, en los organismos marinos, se encuentra solo en ellos y está directamente relacionado con el aumento del volumen cerebral de aquellos primeros homínidos y con el enriquecimiento celular del sistema nervioso central y periférico. ¿Qué quiere esto decir? Que aquellos primeros homínidos que fueron capaces de incorporar de manera satisfactoria y mayoritaria los productos marinos, los alimentos que provienen del mar o de un origen acuícola en sus dietas, fueron los que desarrollaron ese volumen cerebral que a lo largo de los millones de años posteriores ha dado lugar a lo que somos hoy en día. Esta relación del pescado con la salud, que como os digo es una relación de millones, que data de millones de años, fue reportada ya por los antiguos sabios griegos. Hipócrates en el siglo V a.C. ya prescribía los pescados y los productos del mar como muy convenientes para tratar las fiebres en los enfermos. Durante el periodo greco-romano, algunas especies, por ejemplo, los peces eléctricos, aquellos que producían descargas, eran peces muy apreciados, curaban las enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis. Los farmacéuticos romanos los utilizaban como un ungüento o porción, los extractos de estos peces. Otro ejemplo de la antigüedad, de la antigua Grecia y de la antigua Roma, es el garum. El garum, no sé si ustedes lo conocen, pero el garum era un producto muy apreciado en la antigua, nace en Mesopotamia, muy apreciado en la antigua Mesopotamia, en Grecia y Roma, y al garum se le atribuían una serie de propiedades también beneficiosas para la salud. ¿En qué consiste el garum? Bueno, el garum es una salsa que procede de la autólisis del pescado, es decir, de vísceras fermentadas del propio músculo de pescado. Hoy por hoy la ciencia nos explica estas propiedades saludables de la ingesta de garum. El garum, la salsa, al contener las vísceras, contenía muchas enzimas proteolíticas que actuaban sobre las proteínas, las degradaban y dejaban libres muchos péptidos y muchos aminoácidos que hoy por hoy sabemos que son bioactivos y que tienen un papel importante de cara a la prevención de numerosas enfermedades. Pero no nos centremos solo en el pescado. En otras culturas, porque como ustedes saben, la alimentación y la dieta es altamente dependiente de la cultura y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En la cultura oriental, las algas desde la antigüedad eran consideradas una delicatessen. De hecho, en el siglo VII, en el siglo VII, en el siglo VIII, los escritos ya recogen que algas como el alga nori se consideraban un tributo para el emperador. Eran tremendamente apreciadas por sus propiedades nutritivas y por sus propiedades saludables. Sin embargo, para que vean ustedes un ejemplo de la diferencia de las culturas a la hora de apreciar los alimentos, en la antigua Roma las algas se consideraban un desprecio, un desperdicio que llegaba del mar. Y los escritores romanos, pues de Virgilio a Horacio, etcétera, describen en numerosos tratados, hacen referencia a este valor despectivo hacia las algas, ¿no? El refunditur alga, el mar los detesta y los arroja a la orilla, ¿no? Antes parezco más amargo, más áspero que la escoba de un carnicero, más vil que las algas arrojadas en el mar. Viendo también un poco la diferencia entre el valor, entre la apreciación entre las culturas, así como en el sur de Europa las algas eran despreciadas como un alimento nutritivo saludable, en el norte de Europa eran un alimento muy preciado. Y el primer escrito que describe en Europa el consumo de algas data del año 563, es decir, del siglo VI, de un monje escocés donde nos decía que a veces recolectaba algas de las rocas, a veces pescó, a veces alimentó a los pobres, a veces en mi celda. Pero esta apreciación del pescado como alimento saludable o de las algas como alimento saludable tuvo muchos cambios a lo largo de la historia. Y por ejemplo, en nuestro país, después de los 8 siglos que tuvimos la dominación árabe,
Los médicos al-Ándalus, del Al-Ándalus, que eran unos médicos altamente instruidos y que consideraban que la alimentación tenía un papel fundamental en la salud, rechazaban el consumo de pescado. Solo recomendaban el pescado para aquellas personas que fueran muy fuertes. No estaba recomendado para las personas que ellos consideraban que eran personas que tenían poca energía o que tenían una edad avanzada, porque consideraban que el pescado per se no aportaba los nutrientes necesarios. Y esta concepción un poco del pescado como un alimento denostado perduró en nuestro país durante muchísimos años. Hay que lanzar aquí una lanza a favor de los ilustrados españoles del siglo XVIII, nuestro querido, digo querido por ser gallego, padre Feijóo, y los ilustrados españoles, que ya en aquel momento, en el siglo XVIII, rompían una lanza hacia ese desprecio por el consumo de productos de la pesca. Hay que pensar que en aquella época se consideraba que solo las clases pudientes eran las que accedían a las carnes y entonces el pescado quedaba reducido a las clases con menos potencial económico. ¿Cuándo se consumía pescado? En el periodo de Cuaresma, porque era obligatorio por el ayuno. Entonces, en sus escritos, estos ilustrados españoles ya recomiendan que es incierto que los alimentos que se consumen en la Cuaresma sean de peor condición que las carnes, porque a veces prestan unos nutrientes mucho más saludables que los productos cárnicos. Sin embargo, las evidencias científicas del poder saludable, del papel saludable de los productos de la pesca en la salud no llegaron hasta mitad del siglo XX, hasta los años 50, donde se iniciaron una serie de estudios comparativos entre la población de los esquimales, de la población inuit en Groenlandia y poblaciones europeas. ¿Por qué se realizaron estos estudios? Pues porque las evidencias clínicas y epidemiológicas demostraban que estas poblaciones de Groenlandia, estas poblaciones esquimales, tenían una incidencia mucho más baja de enfermedades metabólicas y cardiovasculares que las sociedades europeas. Entonces se realizó una comparación entre los perfiles de los lípidos en plasma, de los lípidos plasmáticos de estas poblaciones frente a una población europea tipo que se consideró la población danesa. Los resultados indicaron que los perfiles en plasma eran completamente diferentes, perfiles lipídicos de plasma eran diferentes, y esto dio lugar a la aparición de un número muy elevado de publicaciones científicas de la época que demostraban cómo ese perfil diferente de lípidos plasmáticos podía correlacionarse con esa menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Pero lo que es más, estas tribus esquimales, su dieta, que consiste básicamente en pescado y en mamíferos que se alimentan de pescado, como las focas, etcétera, no consumían menos grasa, sino todo por lo contrario, consumían mucho más grasa a nivel de la cantidad de grasa que estaba en el alimento que los individuos estudiados de la sociedad danesa. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era la composición de esa grasa. Y aquí volvemos de nuevo a los ácidos grasos de esa grasa. Los famosos ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que como he dicho anteriormente, uno de ellos, el DHA, el de 22 átomos de carbono y 6 dobles enlaces, ha jugado un papel fundamental en el paso del homínido al hombre y ahora mismo está jugando un papel fundamental en ese papel saludable frente a las enfermedades cardiovasculares que se descubrió ya o que inició a verse a mitad del siglo XX. ¿Por qué se llaman ácidos grasos omega 3? Bueno, se llaman ácidos grasos omega 3 porque el último doble enlace, como pueden ver ustedes en la diapositiva, está en el carbono tercero a partir del metilo terminal. Esos son los ácidos grasos omega 3. Y son exclusivamente marinos, los de muchos átomos de carbono. El EPA, 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces, y el DHA, 22 átomos de carbono y 6 dobles enlaces. Existen ácidos grasos poliinsaturados omega 3 terrestres, como por ejemplo el linoleico, que tendría 18 átomos de carbono y 3 dobles enlaces, y que es muy rico, por ejemplo, en las nueces o en el aceite de lino. Pero son
ácidos grasos de menor número de dobles enlaces y menor longitud de cadena. Repito, porque esto es muy importante, estos ácidos grasos de cadena larga y muchas insaturaciones, dobles enlaces, como ven ustedes en la diapositiva, solo se encuentran en los productos del mar, productos acuícolas, que no tiene por qué ser solo un pescado, un molusco, un crustáceo, un alga, una microalga, un cefalópodo, un pulpo, un calamar, etc. Igual que existen estos ácidos grasos omega 3, existe otra familia de ácidos grasos que son los omega 6, que se caracterizan porque el último doble enlace, en vez de estar en el carbono tercero a partir del metilo terminal, está en el carbono sexto. Y estos son, por ejemplo, los ácidos grasos linoleico o el araquidónico. El ácido linoleico, 18,2 omega 6, es un componente fundamental de los aceites vegetales, del aceite de oliva, del aceite de soja, etcétera, etcétera. Y el ácido eicosanoico araquidónico es un componente fundamental de las membranas celulares. Ambas familias de ácidos grasos, tanto los omega 3 como los omega 6, son importantísimas y son fundamentales para la vida. Son fundamentales para un correcto desenvolvimiento fisiológico de los animales o de los organismos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos, podemos decir, 150 años? A lo largo de la historia de la humanidad, las proporciones de estos ácidos grasos, los omega 6 y los omega 3, en la dieta estaban muy balanceadas. La dieta de las antiguas tribus primitivas tenía una relación omega 6, omega 3 prácticamente 1:1 o como mucho 2:1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se tomaban productos vegetales que eran ricos también en omega 3, se tomaba mucho pescado, muchos productos de la pesca, etc. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de la revolución industrial? A partir de que en nuestro planeta hemos necesitado producir muchos más alimentos, o se produjo este aumento en la producción de alimentos. Que ese ratio, esa relación entre los ácidos grasos de la dieta, omega 6 y omega 3, se ha alterado por completo. ¿Por qué? Pues porque los animales han dejado de consumir forrajes para consumir piensos que que fabricamos de una manera que no es la misma que los forrajes, porque el forraje es natural y para hacer los piensos pues utilizamos muchos granos de cereales que son muy ricos en omega 6, porque los animales están estabulados y almacenan entonces más grasa y es grasa saturada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 150 años? Que poco a poco, hemos ido derivando, perdiendo parte de esa proporción omega 3, omega 6 en la dieta y ese ratio que originalmente estaba en torno al 1:1 o como mucho 2:1, se nos ha desvirtuado y tenemos ahora mismo en nuestra dieta occidental, como digo, estamos hablando de la dieta de una población que no tiene problemas económicos para acceder a los recursos, ¿vale? Porque si estuviéramos hablando de poblaciones pues en África o en otro tipo de puntos del planeta donde el principal problema es subsistir, no nos estaríamos fijando tanto o no tendríamos este problema de que el ratio de la dieta de manera natural está tan desvirtuado, el omega 6, omega 3. Como digo, en la dieta occidental ahora mismo, que es la dieta en Europa básicamente y en el norte de América y en gran parte ya de Sudamérica, tenemos unos ratios omega 3, omega 6 de 15 o 16 o incluso hasta 25 partes hacia 1, frente a esa 1:1 o como mucho 2:1 que teníamos que tener. La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Japonesa de Nutrición recomiendan una relación que puede ser como mucho de 4:1 y siempre inferior a 4, ¿vale? Sí puede ser, pero no superior a 4. Bueno, ¿a qué nos ha llevado este cambio en el perfil de las grasas de la dieta? En que tengamos un perfil mucho más rico en grasas omega 6 frente a grasas omega 3. Pues esto se asocia directamente y la evidencia científica demuestra que es una de las razones fundamentales del auge que tenemos de enfermedades metabólicas y cardiovasculares de los últimos 50, 75, podríamos decir, 100 años.
¿Y estas enfermedades cuáles son? Pues las que conocemos todos. La obesidad, la diabetes tipo 2, la dispirilemia, etcétera, etcétera. Como digo, y esto era muy importante, que se vio ya en aquellos estudios de mitad del siglo XX, es una relación directa, una asociación directa, que no tiene tanto que ver con la cantidad de grasa que se ingiere, que esto fue un punto conflictivo. En un principio se decía, bueno, es que se consume mucha grasa. El tema no es que se consuma mucha grasa, el tema es la calidad de esa grasa. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo consumir grasa muy saturada, grasa con una riqueza muy elevada de omega 6 frente a omega 3, grasa trans frente a la otra. Quiero también insistir en el punto de que el consumo de ácidos grasos omega 6 es totalmente necesario. El problema es cuando tenemos un desequilibrio en la dieta. Y para buscar un poco la razón científica, los mecanismos que nos explican por qué aquellos esquimales que tenían una dieta tan alta en productos de la pesca tenían una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, y que está en la razón intrínseca de por qué los ácidos grasos omega 3, que solo se encuentran poliinsaturados, que solo se encuentran en los productos del mar, son capaces de contrarrestar esa prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, tenemos que ir a la raíz de estas enfermedades cardiovasculares o estas enfermedades metabólicas. Y en la raíz de estas enfermedades nos encontramos con dos procesos. Una inflamación que es leve, pero que es persistente, es crónica, es decir, está presente siempre, a pesar de que no exista un estímulo claro que la provoque, y un estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo se refiere a lo que la propia palabra indica, al desequilibrio oxidativo. Cuando en nuestro organismo tenemos un exceso de oxidantes frente a los antioxidantes que tenemos de manera endógena. Un cierto estrés oxidativo es necesario para el correcto funcionamiento del organismo. Pero cuando hay un desequilibrio muy grande, porque tenemos un exceso de radicales libres que vienen por un exceso de glucosa, es decir, de consumo de azúcares, por un exceso de calorías en la dieta, etcétera, 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 la defensa endógena antioxidante de nuestro organismo no es capaz de ejercer de manera eficiente toda la defensa que debería, y se produce un desequilibrio oxidativo. Ese desequilibrio oxidativo, ese exceso de radicales libres, que todos ustedes habrán oído hablar porque es un tema recurrente, ¿no? Sobre todo en todos los temas relacionados con la dermatología, ¿no? Y las cremas, hay que contrarrestar el efecto de los radicales libres, etc. Ese exceso de radicales libres, que no son más que moléculas que tienen electrones, podemos decir, libres o desapareados de alguna manera. Esas moléculas, que son altamente reactivas, provocan en nuestro organismo la oxidación de DNA, de proteínas, de lípidos, de vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen un daño importantísimo a nivel molecular. Y vamos entonces al kit de la cuestión. ¿Por qué el consumo de los productos de la pesca es capaz de contrarrestar esta inflamación y este estrés oxidativo que están en la raíz de las enfermedades metabólicas? Bueno, pues en primer lugar, porque tienen una acción sobre la estructura de las membranas. Compiten con ácidos grasos omega 6. Tienen acción antioxidante, modulan enzimas y expresión de genes y regulan la termogénesis. Y esto lo vamos a ir viendo. Cuando nosotros consumimos productos de la pesca y la acuicultura, consumimos una alta proporción de ácidos grasos omega 3, de esos ácidos EPA y DHA de los que llevamos hablando durante toda esta charla. Pues esos ácidos grasos omega 3 se metabolizan y se van a incorporar en las membranas celulares, sustituyendo a un componente muy importante de las membranas celulares, que es el ácido araquidónico, que es un ácido omega 6. En las membranas celulares tiene que haber una proporción adecuada de araquidónico y de EPA y de DHA. Pero ¿qué pasa si solo consumimos omega 6? Pues que nuestras membranas celulares tienen una riqueza de omega 6. Si contrarrestamos, porque comemos omega 3, comemos aceites, productos de la pesca, volvemos a tener una situación de equilibrio omega 6, omega 3. Cuanto más
omega 3 tengan nuestras membranas, más cantidad de dobles enlaces tenemos en las membranas y las membranas se nos hacen más fluidas y más flexibles, ¿vale? Y eso tiene una repercusión directa en los mecanismos de transducción de señales y de la expresión génica. Cambia también los potenciales electroquímicos, etc. Es decir, que a nivel físico tenemos cambios importantes en las membranas celulares cuando en una dieta que tiene un exceso de omega 6 no tenemos los suficientes omega 3 en las membranas celulares, y eso se contrarresta con el consumo y la ingesta de pescado. Pero ocurre otra cosa muy interesante. Bueno, aquí pueden ver ustedes un ejemplo. En un entorno de una dieta normal o de una dieta hipercalórica, el consumo de aceites de pescado provoca un aumento en las membranas de las células de todos esos ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Aquí ven ustedes el EPA, el DPA o el DHA, y cómo en una dieta con soja, con aceite de soja, estos eran los niveles de estos ácidos grasos, y en una dieta con pescado, cómo estos niveles se incrementan de una manera muy significativa. Pero es que esto también ocurre no solo en un entorno de dieta sana, sino también en un entorno de dieta insana, donde tenemos nuestra intervención nutricional en base a una alimentación hipercalórica, con un alto contenido calórico. Cuando esa dieta hipercalórica la suplementamos con aceites de pescado, las membranas celulares también sufren o experimentan ese enriquecimiento en ácidos grasos omega 3, que da como resultado una mayor concentración pues, de eicosanoico, de DPA o de DHA. Y esto, además de ese efecto, como decía, físico, a nivel de que cambia la estructura de las membranas, desde un punto de vista químico, tiene un efecto que es fundamental. Esos ácidos grasos se metabolizan. Los ácidos grasos que están en las membranas se metabolizan. Entonces, se metabolizan por la acción de las enzimas, que son enzimas oxidativas, ciclooxigenasas, lipoxigenasas, citocromos, etc. Y metabolizamos tanto los ácidos omega 6, el araquidónico que teníamos en la membrana, como los ácidos grasos omega 3, el DPA o el EPA o el DHA. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa cuando se metabolizan por acción de las enzimas estos ácidos grasos? Pues que se forma toda una familia de metabolitos que tienen actividades biológicas muy diferentes. Los metabolitos que se forman a través de la acción enzimática de ciclooxigenasas, lipoxigenasas sobre el DHA o el EPA son metabolitos que tienen una acción antiinflamatoria y resolutora de la inflamación. Sin embargo, los metabolitos que se forman por acción de ciclooxigenasas, lipoxigenasas, citocromos, etc., sobre los ácidos grasos omega 6, como es el araquidónico de las membranas, forman toda una familia de compuestos muy compleja que tienen actividad proinflamatoria. Por tanto, si nosotros incorporamos en nuestra dieta los ácidos grasos omega 3 a través del consumo de pescado y de productos del mar, estamos haciendo que nuestras membranas celulares se enriquezcan en ácidos grasos DHA y EPA. Y como resultado del metabolismo interno, todos los compuestos que se van a formar van a prevenir la inflamación en nuestro organismo. Vuelvo a insistir, el araquidónico es necesario también en nuestras células y en nuestro organismo. El problema lo tenemos cuando por no consumir pescado, por no consumir fuentes de omega 3, solo estamos consumiendo fuentes con omega 6. Y por tanto tenemos un desequilibrio muy importante en la concentración de todos estos metabolitos proinflamatorios frente a los antiinflamatorios. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, el resultado de la formación de uno de esos metabolitos resolutores de la inflamación derivados directamente del DHA, como en una dieta estándar tenía una concentración, en una dieta hipercalórica muy rica y muy desplazada hacia los ácidos grasos omega 6 ha disminuido claramente, y cómo esa dieta suplementada
con aceites de pescado, vuelve a recuperar los niveles originales de los resolutores de la inflamación derivados del DHA. Esto a nivel de la inflamación. Y decíamos que otro de los puntos fundamentales que están en la raíz del desarrollo de las enfermedades metabólicas cardiovasculares es el desequilibrio oxidativo. El desequilibrio oxidativo provoca la oxidación, como les decía, de ácidos nucleicos, de DNA, de lípidos y de algo muy importante que además son las primeras dianas de la oxidación en el organismo, que son las proteínas biológicas, las proteínas que forman parte de nuestros músculos, de nuestros órganos, de nuestros tejidos, etc. Cuando consumimos una dieta con un elevado porcentaje de radicales libres que origina en nuestro organismo, un elevado porcentaje de radicales libres, se oxidan nuestras proteínas. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, cómo la oxidación en un entorno hipercalórico del hígado, de las proteínas del hígado, es mucho mayor que en un entorno estándar. La modificación de estas proteínas hace que cambie la actividad biológica de esa proteína y por tanto se ven alteradas todas las rutas químicas, las rutas biológicas en las que están todos los pathways en los que están implicadas esas proteínas. Hoy por hoy, a través de las herramientas de proteómica, podemos estudiar esa carbonilación de proteínas y podemos saber si están oxidadas, si no están oxidadas. Podemos estudiar de manera independiente si son proteínas del hígado, si son las proteínas del tejido adiposo, si son las proteínas del riñón, si son las del músculo y ver el efecto, en este caso, por ejemplo, que una dieta enriquecida en productos de la pesca puede tener previniendo este estrés oxidativo que afecta a las proteínas. Aquí ven ustedes, por ejemplo, un tejido adiposo normal y un tejido adiposo de unos experimentos animales con roedores, unos roedores que estuvieron sometidos a una intervención dietética con dietas muy altas en grasa, muy hipercalórica. La oxidación de proteínas en el tejido adiposo aumentó claramente. Y estas son las proteínas que ven ustedes aquí en este listado que se vieron afectadas por esa dieta hipercalórica y por tanto por ese exceso de oxidación que tenemos en el organismo. ¿Qué ocurrió cuando estos roedores fueron suplementados con omega 3? Pues que, como pueden ver ustedes, se produjo una disminución clara en aquellos animales, aquellos roedores, alimentados con la dieta hipercalórica, pero suplementados una vez a la semana, solo una vez a la semana, con una dosis de ácidos grasos omega 3, de estos lípidos del pescado, eran capaces de revertir este efecto negativo sobre las proteínas y aquí ven ustedes en verde todas las proteínas que se encontraron mejoradas. Una vez que nosotros mejoramos las proteínas, todas las rutas bioquímicas en las que están implicadas esas proteínas individuales se ven mejoradas y por tanto aquí a modo de resumen les puedo comentar que a nivel, por ejemplo, del tejido adiposo, la ingesta de aceites de pescado provocó una mejora en los ciclos, en las pathways relacionadas con la lipogénesis, el transporte lipídico, la oxidación de ácidos grasos o la glicólisis. Por tanto, un efecto mucho más saludable. Los ácidos grasos, además de este efecto sobre la inflamación y sobre el estrés oxidativo, el análisis genético de las poblaciones esquimales revela mutaciones también relacionadas con el metabolismo de estas grasas. Y una cosa muy interesante que hemos aprendido de estas poblaciones esquimales es que tienen favorecida la formación de lo que se llama la grasa parda. Esa dieta rica en ácidos en pescado parece que favorece de una manera asociada con la nutrigenómica, favorece la conversión de grasa blanca en grasa parda, en lo que se llama la grasa que en un paso posterior se convierte después en tejido adiposo marrón. ¿Por qué es importante este tejido adiposo marrón? Porque este tejido adiposo marrón que se activa a través de este receptor, el GPR120, directamente relacionado con el consumo de productos de la pesca, induce la diferenciación de adipocitos marrones y la aparición de adipocitos marrones en el tejido blanco.
es decir, las denominadas células Base. Este tejido marrón, este tejido pardo, este tejido marrón, es un tejido que se utiliza para la termogénesis, para resistir al frío, y es un tejido que favorece que el organismo no sufra una obesidad. Es decir, son estas células adiposas marrones o beige, células grasas, adipocitos, las que son necesarias y no el acúmulo de células blancas adiposas. Hasta aquí las enfermedades metabólicas. Pero el siglo XXI nos ha abierto una nueva puerta, nos ha abierto nuevas expectativas de cara a el papel que tiene la alimentación y el papel que tienen los productos de la pesca y de la acuicultura en la salud de los hombres. Y aquí les quiero traer a ustedes como último punto final de mi conferencia lo que son las posibilidades del consumo de productos de pesca, la asociación que tiene en el proceso del envejecimiento y en las enfermedades neurodegenerativas. El proceso de envejecimiento tiene dos entidades comunes a las enfermedades metabólicas: la inflamación y el estrés oxidativo. Y en la raíz de numerosas enfermedades neurodegenerativas nos encontramos de nuevo la inflamación y el estrés oxidativo. Entonces, mientras que en los últimos 150 años lo que ha sido la preocupación de los gobiernos ha sido este incremento extraordinario y exponencial de las enfermedades metabólicas, en los últimos 10-15 años estamos viendo un incremento también enorme en estas enfermedades asociadas al deterioro cognitivo. Y estas enfermedades no se asocian únicamente al proceso de envejecimiento, sino que son enfermedades como el trastorno bipolar, la depresión, la esquizofrenia, que están apareciendo en edades mucho más tempranas, no solo en las edades de la población más adulta o anciana. La evidencia científica empieza a demostrar que hay una relación directa entre la grasa de la dieta, entre el tipo de grasa de la dieta y estas enfermedades metabólicas y su asociación con las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en este entorno, la pregunta que nos surge es: si hemos demostrado que el consumo de productos de la pesca y la acuicultura, de los alimentos del mar, es útil y es beneficioso para contrarrestar la inflamación y el estrés oxidativo que subyacen en las enfermedades metabólicas, ¿somos capaces de demostrar lo mismo en un entorno asociado a la neurodegeneración o al envejecimiento? Entonces, les traigo aquí los últimos hallazgos del laboratorio de nuestro grupo, donde utilizando modelos animales de roedores o bien de ratones o bien de ratas y trabajando con los profesionales del ámbito de la neurobiología, estudiando el comportamiento, la pérdida de memoria, la actitud, la pérdida de actividad física de estos roedores con el tiempo, estamos intentando demostrar cuál es el efecto de ese consumo de aceites de pescado sobre la actividad neurológica y el deterioro cognitivo. Les puedo decir ya que a nivel de la proteómica, a nivel de esa oxidación de las proteínas, hemos encontrado ya proteínas que son diana de la carbonilación, de la oxidación. Y aquí hay un tema muy interesante también, que hay que estudiar las distintas partes del cerebro por separadas, porque uno de los misterios más grandes que tiene la medicina hoy en día es por qué las enfermedades neurodegenerativas parece que son específicas de distintas zonas del cerebro. Pues la memoria afecta a una zona, el Alzheimer afecta a una zona con la pérdida de memoria, el Parkinson afecta a otra zona más relacionada con el tema motor, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados que estamos obteniendo en los últimos proyectos en los que estamos trabajando demuestran que las dietas hipercalóricas producen una carbonilación de proteínas específicas tanto en la corteza cerebral como en el cerebelo. Hay un patrón específico, esas proteínas en la corteza están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas y también con el metabolismo. En el cerebelo parece no ser tan específico, hay más proteínas casi diana relacionadas con el metabolismo que con las enfermedades neurodegenerativas.
Y lo que es muy interesante es que, de nuevo, el consumo de aceites de pescado revierte esa carbonilación, tanto en cortes como en cerebelo. Y aquí tienen ustedes todas las proteínas que están siendo protegidas de la carbonilación en la corteza cerebral con un consumo de aceite de pescado o de productos de la pesca, o en el cerebelo. ¿Esto a qué da lugar? A ver ahora las rutas bioquímicas en las que están implicadas esas proteínas y que nos sirven para establecer cuáles son los mecanismos mediante los cuales el consumo de productos de la pesca está protegiendo, identificar dianas y trabajar, como digo, con los profesionales de la clínica y de la neurobiología para establecer pues, biomarcadores o incluso pautas farmacológicas que nos permitan decir, bueno, este metabolito de los lípidos es el más interesante, esto se puede, además de fomentar un consumo de producto de la pesca, podemos sintetizarlo y se puede aportar. A nivel de los lípidos hemos encontrado lo mismo, aquí lo vemos. En naranja tienen ustedes la proporción de ácidos grasos omega 3 en unos roedores que fueron alimentados con una dieta de ácido muy saturada, de grasa muy saturada, frente, una dieta menos saturada sería la verde, frente a la dieta de aceite de pescado que sería la azul. Como ven ustedes, la riqueza en ácidos grasos omega 3 es clara, tanto en el cortes como en el cerebelo, y el descenso en los ácidos grasos omega 6 también ha sido claro, tanto en la corteza como en el cerebelo. Como consecuencia de esto, los metabolitos que se forman por la acción de ciclooxigenasas, lipoxigenasas, que antes veíamos en los órganos metabólicos, en el hígado, en el tejido adiposo, en el músculo, lo podemos ver también ahora reflejado a nivel del cerebro. Y aquellas dietas, aquellos ratones o ratas alimentados con las dietas muy saturadas, presentaron un patrón de metabolitos proinflamatorios muy superior que aquellos animales que se alimentaron con los aceites de pescado. Y esto ocurrió tanto en el cortes como en el cerebelo. Aquí ven ustedes los metabolitos proinflamatorios derivados del ácido araquidónico, el 24 omega 6, mayores siempre en la barra naranja que en las otras. Y lo contrario para los metabolitos antiinflamatorios, resolutores de la inflamación, derivados del consumo del DHA y del EPA, es decir, de los aceites de pescado. Y ya para terminar, decirles que no únicamente los ácidos grasos omega 3 tienen una influencia muy clara en la salud. Hoy por hoy sabemos que otros productos del mar, como pueden ser las algas o las microalgas, les traigo aquí el ejemplo de la espirulina, declarada por la OMS como un alimento inocuo y nutritivo, y que es una fuente extraordinaria de antioxidantes y de compuestos antiinflamatorios. Los mejillones, yo como gallega los tengo que defender a capa y espada. Los mejillones, que son un plato, si quieren ustedes, muy modesto de nuestra dieta. Sin embargo, los mejillones tienen unos compuestos que son las betaínas, que son compuestos que actúan directamente sobre el metabolismo de la cisteína, y son compuestos que tienen una acción directa sobre las enfermedades o la acumulación o la prevención de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Esto los franceses y los belgas lo saben muy bien, que nos cobran 20 euros cuando vamos allí o 30 euros por una cacerola, como le llaman ellos, de mejillones, y aquí, sin embargo, pues los encontramos en el mercado a, no sé, a 3 euros el kilo o algo así. Bueno, un poco porque digo que muchas veces no pensemos que el consumo de productos del mar se limita solo al pescado. Los productos del mar, algas, microalgas, crustáceos, moluscos, cefalópodos, todos son ricos en estos compuestos que son muy importantes para nuestra salud. Las proteínas, ya lo decían los romanos con el garum, fuente importantísima de péptidos y de aminoácidos bioactivos, las proteínas del pescado. Las algas, los polisacáridos de las algas, lo mismo, un gran poder inmunomodulante, es decir, contra la inflamación. Y acabo así mi charla patrocinando el consumo de productos de la pesca y de productos derivados del mar, insistiendo en que esta nutrición saludable y personalizada
es y será el paradigma nutricional con que convivirán las próximas generaciones. Esto da una oportunidad enorme para el sector de producción de alimentos y de transformación de alimentos, porque se pueden diseñar toda una nueva gama de alimentos, de ingredientes, de productos con distintas presentaciones atractivos, pero que además que puedan llevar el eslogan, el label de que son alimentos para nuestra salud. Son oportunidades de negocio que eran inimaginables años atrás. Y nada más, darles las gracias a todos ustedes por la atención y muy especialmente a mi grupo, a mi instituto y al CSIC, que me ha dado la oportunidad de dedicarme pues a mi vocación y a algo que me ha hecho muy feliz durante todos estos años de mi vida. Y muchas gracias y nada más. Pues muchísimas gracias, Isabel. Una conferencia realmente apasionante, ¿no? Interesantísima, interesantísima. Yo creo que la gente ha disfrutado con tus explicaciones y, bueno, me imagino que habrá muchas preguntas. De hecho, ya tenemos una de Cristina Nerín que te felicita. Yo lo digo siempre, pero ya sabes que en estas cosas de las videoconferencias no hay aplausos, ¿no? Te felicita por la conferencia. Te dice que los omega 3 son fácilmente oxidables, que consumimos el pescado asado, frito o cocido y durante estos procesos oxidamos los omega 3. ¿Cuánto omega 3 nos queda en la dieta? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, los omega 3 tienen esta doble vertiente. Esta característica de tener tantos dobles enlaces y tantas insaturaciones les confiere un poder saludable, pero al mismo tiempo los hace sumamente lábiles a sufrir alteraciones, entre ellas la oxidación. Entonces, ¿cuánto nos queda en un pescado cocido? Normalmente, prácticamente la pérdida de omega 3 es insignificante. O sea, no hay un efecto grande. En un pescado asado, en un pescado frito, más que una pérdida de omega 3, lo que tenemos que ver muy bien es la calidad del aceite que se utiliza. Porque más que el omega 3 se oxide, en aceites que se utilizan en numerosas ocasiones, lo que sí que tenemos es una concentración muy elevada de productos de oxidación, pero no que provienen del propio aceite de pescado, sino que provienen del aceite de fritura. En general, los tratamientos, tanto el tratamiento en el horno, ¿no? Porque entiendo que un pescado asado sería en el horno a alta temperatura, como un tratamiento, como un cocido, como son tratamientos a alta temperatura, pero durante un tiempo muy bajo, tienen muy poco efecto a nivel de la oxidación de los omega 3. Podemos pensar, por ejemplo, en una conserva que tiene un tratamiento más prolongado, porque hay que esterilizarla, ¿no? Hay que eliminar las esporas de Clostridium. Los tratamientos de una conserva que son pues en un F0, que es bueno, un tratamiento que nos asegura la inocuidad del producto alimenticio, o sea, la eliminación de las esporas. Estamos hablando de 55 minutos, a lo mejor una lata de atún, con las que yo hice la tesis, pues eran, recuerdo, como unos 50 minutos, 55 minutos a una temperatura de 110, 115. La oxidación no era muy relevante, sinceramente. Y estamos hablando ya de un tratamiento térmico prolongado a una temperatura prolongada. Tiene todo su fundamento que los japoneses coman, no todas sus dietas así, pero tienen una influencia grande en el pescado crudo, ¿no? En el El sashimi. pescado, sí, pero bueno, porque los japoneses de manera tradicional, desde hace 2000 años ya, forma parte de su dieta estos productos elaborados, lo que le llamaban el kamaboko, que es la base del surimi actual, de las gulas, etcétera, etcétera. Esa especie de pasta de pescado fresco tiene un origen antiquísimo en la cultura japonesa. Y ellos es que prácticamente el pescado prácticamente es el 75, el 80% de su dieta. Entonces lo consumen de muchas presentaciones, pero sí, tienen un consumo muy importante de pescado crudo. Aquí, bueno, aquí cada vez se va imponiendo más el pescado, el consumo de pescado crudo, de sushi. Sí, sí, sí. Y en los japoneses se está imponiendo más el consumo de carnes.
de la primera vez que fui yo a Japón en los años 80 y tantos. Ahora ha cambiado muchísimo. Mucho pollo, hamburguesas. Yo les decía, ¿por qué estáis copiando la dieta americana cuando tenéis una dieta increíblemente sana? Pero sí, eso es así. Bueno, sigues teniendo aplausos. Sí, van llegando. Aquí te dicen, excelente charla, felicidades, aunque a los carnívoros netos, que no natos, hayas puesto la piel de gallina y estemos ya iniciando la modificación de esa saludable proporción de omega 6 omega 3. También Julián Otero te dice interesantísima conferencia y te pregunta, ¿las grasas omega 3 del pescado es equiparable a las omega 3 de las nueces? No, no son equiparables. A ver, voy también a aclarar una cosa. No quiero tampoco lanzar una lanza en contra de las carnes, que yo también soy carnívora, que me encanta la carne. El problema aquí está en el desequilibrio, cuando uno abusa. Como decía Grande Cobian hace muchos años, hay que comer de todo, pero en platito pequeño, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, aquí el problema es el desequilibrio. Y como bien decía Fernando ahora, todo este tema de el pollo, las hamburguesas... O sea, no hay ningún problema en tomar de vez en cuando una hamburguesa, tomar pollo, tomar carne y tal, pero el problema es si solo incorporamos eso en la dieta. La dieta tiene que ser variada y el pescado, los productos del mar tienen que estar presentes 2 o 3 veces a la semana, por lo menos. Y no tiene por qué ser un pescado, un filete de pescado, puede ser una lata de una conserva de sardinas, una conserva de atún, eso, unos mejillones, unas gambas, unos percebes, ya que estoy en Galicia. Te estás viniendo Vamos, quiero arriba. decirte que... Te estás viniendo arriba. Quiero decir que los productos del mar, unas algas, los productos del mar tienen estos componentes. No hay que pensar solo... Porque un problema grave que tenemos ahora entre la población joven y los no tan jóvenes es que pues la gente, pues como tiene mucha prisa y tiene poco tiempo, pues le cuesta mucho comprar pescado, limpiarlo, cocinarlo, prepararlo, quieren pues productos que sean ya muy fáciles de consumir y hay un descenso en el consumo importante de estos productos en las generaciones más jóvenes. Hay que convencerlos, y convencerlos con datos científicos, que para eso esa es nuestra labor, porque muchas veces es muy triste ver cómo se denostan y se demonizan alimentos, ingredientes, con muy poca base científica. Y eso, aparte de tener una repercusión muy negativa en los sectores productores o productivos, pues crea una confusión enorme entre los consumidores. Entonces, desde la ciencia hay que aportar evidencias y hay que luchar contra esa desinformación. El consumo de carne no es malo, ni el consumo, ni si uno consume de vez en cuando una hamburguesa. El problema es el exceso. Entonces, ¿si las grasas omega 3 del pescado son equiparables a las de las nueces? No. ¿Por qué no? Porque las de las nueces, la grasa omega 3 de las nueces es, como dije antes, constituida fundamentalmente por el ácido linolénico, que es de 18 átomos de carbono y 3 dobles enlaces. Y las del pescado son el EPA y el DHA, sobre todo, que son 20 y 22 átomos de carbono y 5 y 6 dobles enlaces. Entonces, el omega 3 de las nueces es extraordinariamente saludable también, pero a nivel metabólico no tiene el mismo efecto que tienen el EPA y el DHA. Entonces, no podemos pensar que podemos sustituir el pescado solo por aceite de lino o por nueces. ¿Vale? Entonces, metabólicamente no son equiparables, porque los metabolitos que se forman no son los mismos. Todos esos metabolitos que os he comentado provienen directamente del EPA y del DHA. Internamente, nuestras enzimas elongasas y desaturasas, a partir de los átomos, de los ácidos de 18 átomos de carbono, que son, como por ejemplo este linolénico, elongan, es decir, aumentan el número de átomos de carbono y desaturan, es decir, incrementan las insaturaciones, hasta llegar a que se sintetice biológicamente el EPA y el DHA. Porque
imaginémonos que alguien que no consume absolutamente nada de pescado, ninguna fuente marina, sin embargo su organismo, sus células necesitan tener una proporción de EPA, de DHA. ¿De dónde las obtiene? Pues a través de elongaciones y de saturaciones de otros ácidos grasos que tiene el organismo, ¿vale? Pero el porcentaje de conversión es muy bajo y muy lento. Entonces, somos capaces, sí, de sintetizar DHA y EPA a partir del linolénico que viene de las nueces, pero el porcentaje de conversión es muy bajo. Por tanto, además de que los metabolitos que se forman no son los mismos, si nosotros solo consumimos nueces para llegar a tener las proporciones de EPA y de DHA que necesitamos en el organismo, es muy difícil que las consigamos al 100%, porque el porcentaje de conversión como digo, de saturasas y elongasas es muy bajo. Es mucho más sencillo comerse una lata de sardinas. Pues Isabel, te tengo que aplaudir, no ya solo por la conferencia, sino por por dar en el clavo en lo que es el objetivo de estas conferencias, que es dar unos fundamentos de conocimiento científico a problemas de importancia actual. Se desvirtúan, se encuentra uno información sesgada, interesada de determinados sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo has definido perfectamente. Mira, hay más preguntas. Cristina Narín te vuelve a preguntar. El garum es ese pescado fermentado, casi podrido, que les encanta a los suecos. Yo te diría, el garum puede ser muy saludable, pero hay quien se lo pueda comer porque debe ser neosegundo. Pues era algo muy, muy apreciado en la Sí, cultura era muy antigua. caro para los romanos. No es lo mismo que esto que les encanta a los suecos y a los noruegos. Aquellos son arenques fermentados y cosas fermentadas que ellos comen. Esto era directamente las vísceras, se ponían a fermentar, pero las vísceras, no. Y se producía aquella especie de salsa y tal y cual, que era la que les encantaba, que debía oler espantosamente mal, pero no es exactamente lo mismo. Yo he comido en Japón un plato que hacen con los calamares. Antes de ponerlos en una barbacoa o lo que sea, le quitan sus vísceras y con las vísceras preparan una especie de pasta cruda, pero que huele mal pero en el fondo cuando te acostumbras es muy rica y está hecha con los intestinos de los calamares. Claro, sí, sí. Pues hay más preguntas. Se está comiendo muchísimo pescado de piscifactoría. Sí. Es decir, son pescados que están metidos en piscinas, aunque esas piscinas sean el agua del mar pase a través de ellas, ¿no? Pero ellos están confinados, ¿no? Esto yo me imagino por la densidad de pescados que hay en esas bolsas, hay un cierto estrés en los propios pescados. Sí, ¿Y sí. eso cómo afecta a las propiedades nutritivas del pescado? Pues afecta sobre todo a la aparición de enfermedades más que a las propiedades nutritivas, porque están hacinados muchos estos peces. A veces estas piscinas, sobre todo cuando los peces empiezan a crecer, pues tienen muy poco espacio. Y desde el punto de vista nutricional y sensorial afecta a la cantidad de grasa, porque como no se mueven, acumulan grasa, son obesos. Lo único que hacen es comer y no moverse. Entonces acumulan grasa y eso es fundamental. Desde un punto de vista nutricional y sensorial es la principal diferencia con la especie salvaje, que tienen una cantidad de grasa mucho mayor que la especie salvaje y la composición de esa grasa refleja lo que comen. Entonces refleja la composición de ácidos grasos en el pienso. Y este es uno de los retos más importantes que tiene el sector de la acuicultura hoy por hoy. La acuicultura ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años y las previsiones es que siga aumentando para alimentar a la población mundial y porque además países que antes no eran consumidores, como los chinos, pues cada vez la sociedad china va alcanzando un nivel también, un estatus socioeconómico cada vez más alto y demanda también una serie de alimentos que antes no demandaba.
Entonces, hay una demanda de piensos de acuicultura importantísima a nivel mundial y uno de los retos que tiene ahora las empresas de diseño de piensos es cómo sustituir el aceite de pescado y la proteína de pescado que se usan en estos piensos por otras fuentes que no sean las del medio marino. ¿Por qué? Primero, porque la acuicultura debe ser sostenible también y porque además los precios de la harina de pescado y sobre todo de los aceites de pescado se han disparado. Entonces, ser capaz de formular piensos para acuicultura con fuentes alternativas de aceites y de proteínas que proporcionen una composición en el pescado que se lo come lo más parecida posible al salvaje, ese es el reto fundamental ahora mismo. A nivel nutritivo, estos peces normalmente no tienen la misma proporción de ácidos grasos omega 3 en sus lípidos, pero como tienen más cantidad de lípidos en biomasa, porque son más obesos, tienen más cantidad de grasa, a nivel de un balance de materia, tenemos la misma cantidad o superior de omega 3 que en la especie salvaje. Ya. No sé si me he Sí, explicado. está entendido, está entendido. Mira, que hay una pregunta que también tenía. ¿Cómo se puede complementar una dieta vegetariana para equilibrar las grasas? O sea, ¿qué pasa con los vegetarianos y con los veganos? Pues los vegetarianos y los veganos podrían tomar un suplemento de omega 3, porque se puede tomar, no sé si está permitido que tomen aceite de pescado o no. Como es un aceite de origen animal, no pueden. Pues no tengo ni idea, pero sospecho que será complicado. Pero lo único que pueden hacer es, para tener los requerimientos de omega 3, pues tomar aguacate, tomar nueces, tomar aceite de lino, pero sabiendo siempre que el porcentaje de conversión va a ser inferior y no es lo mismo, no es equiparable a una ingesta de un aceite de pescado. A ver, hoy por hoy, volviendo al tema este de las fuentes alternativas de aceites de pescado para los piensos de acuicultura, hay un sector muy importante de la biotecnología de plantas que está trabajando intentando diseñar plantas que a nivel terrestre sean capaces de expresar ácidos grasos omega 3 de larga cadena. Y de hecho ya hay algunas patentes. O sea, una planta terrestre, una Arabidopsis o la que sea capaz de activar enzimas elongasas y desaturasas de tal manera que a partir de los ácidos palmítico o ácido oleico sea capaz de una manera rápida de generar lípidos ricos en EPA y DHA. Eso podría ser una solución para estas personas, porque esto más tarde o más temprano va a llegar al mercado. Más que nada auspiciado por el auge de la acuicultura y la necesidad manifiesta de tener fuentes alternativas de lípidos de pescado para alimentar a los peces. Ya, está claro. Mira, Jesús nos informa que actualmente ya se comercializa Pues mira, en España. y no es nauseabundo. Se utiliza como Me alegro condimento mucho. principal. Dice que no es nauseabundo en absoluto. Así que habrá que preguntarle dónde se puede comprar para probarlo. Y Carlos dice que se ha hablado solo de peces marinos. ¿Qué pasa con los beneficios Y que los peces tienen de los agua peces dulce, en agua bueno, dulce? los peces de agua dulce, las truchas, también tienen omega 3. Lo que pasa que no alcanzan los niveles tan altos de los peces del océano o de los peces marinos en general. Pero aquí hay que también destacar que cada especie tiene una proporción de ácidos grasos omega 3 diferente, ¿eh? Estoy hablando de especies salvajes que dependen de lo que comen. Por ejemplo, lo comenté antes de pasada, pero un pez magro que no tiene una cantidad de lípidos superior a 1%, un 1,5%, sus lípidos, sin embargo, tienen una concentración de EPA y DHA que a lo mejor llega al 40%. Sin embargo, un pescado graso, como puede ser un atún o una sardina, pues a lo mejor estamos en una concentración de lípidos que es de entorno de omega 3, EPA y DHA, que puede ser del 25%. Vale, entonces la cantidad de omega 3, la concentración de omega 3 varía también en función de la especie y varía también
si la especie es marina o de agua dulce, pero las de agua dulce también los tienen, ¿eh? Otro tema que afecta mucho a la concentración de omega 3 de larga cadena es la temperatura del agua. Cuanto más fría esté el agua, más insaturaciones necesitan las membranas para ser flexibles y, por tanto, más concentración de EPA y de DHA. En un pez tropical de agua caliente no necesita que la membrana sea tan insaturada y, por tanto, la concentración de omega 3 suele ser inferior. La solidificación está muy relacionada con el número de dobles enlaces que tiene el ácido, la cadena de ácido. Mira, Jesús nos informa que el garum se puede encontrar en tiendas de delicatessen. Pues habrá que probarlo. Hay que probarlo, sí, sí. Oye, has mencionado el atún, pero el atún está al final de la cadena trófica, o casi al final de la cadena trófica. Sí. Y el mar está muy contaminado. Sí. Que yo personalmente antes me encantaba el atún y ahora hace mucho que no procuro no tomar demasiado. ¿Qué pasa con la acumulación que tienen de plomo, mercurio y otros elementos pesados? Pues mira, yo te puedo decir que mi carrera investigadora empezó con una tesina en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Santiago, desarrollando un método por cromatografía líquida para determinar mercurio y metilmercurio en productos del mar. Pues estoy hablando con la persona adecuada. Es un tema que además me gusta y un tema que me trae recuerdos muy bonitos. A ver, efectivamente, los últimos peces de la cadena trófica, los más grandes, el atún, el pez espada, son los que pueden presentar, porque tienen una vida muy larga, son los que pueden presentar un acúmulo importante de mercurio y especialmente de metilmercurio, que es quizás la forma orgánica y es la más tóxica y la perjudicial. En los años, me parece, debió ser en los años 60, o la famosa enfermedad de Minamata se asoció a un vertido de mercurio en la bahía de Minamata, en Japón, y se pusieron enfermos pues muchísimas personas porque los peces se habían contaminado y el tóxico era fundamentalmente no tanto ya el mercurio, sino la forma orgánica, que es mucho más soluble en la grasa y por tanto llega al cerebro enseguida y es una forma y es neurotóxica, ¿no? ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué diría? Yo diría que las autoridades españolas y las autoridades europeas tienen muy bien legislado y controlado el tema de la contaminación por metales pesados y es muy difícil que llegue al mercado una partida que supera el 1 ppb, ¿no? O un ppm, que me parece que es el límite. Yo en eso, hablando de nuestro país y hablando de Europa, yo creo que está muy bien legislado. De hecho, yo recuerdo que en algunas ocasiones llegan aquí del servicio de la lonja y del servicio de sanidad de la lonja, llega alguna partida de esas que tienen algún tipo de juicio arbitrario, ¿no? Para ver, porque hay, los análisis de sanidad han determinado que tienen un nivel superior al afectado y el armador o la empresa que ha comprado esa partida de atunes o de peces de espada, pues quiere demostrar que están por debajo del nivel. Está legislado y está controlado. Es verdad que también hay algunos puntos flacos en este tema, especialmente del metilmercurio, porque, por ejemplo, la distribución de metilmercurio a lo largo del pez espada o del atún no es uniforme. Entonces, hay que hacer un muestreo en distintas zonas del pez, porque si no puede dar un falso negativo, y eso es importante también. Y bueno, es un tema que desde el punto de vista de la seguridad sanitaria, de la seguridad alimentaria, perdón, está muy legislado y muy controlado. Yo comería atún, Fernando. ¿Tú comes atún? Yo como atún y como pez espada. No es que los coma con muchísima frecuencia, porque aquí en Galicia tenemos la fortuna de encontrar todo tipo de producto en el fresco, ¿no? Somos consumidores que estamos muy acostumbrados a consumir pescado fresco y muy variado y Yo hablo del pescado casi del día, ¿no? Y entonces, pues yo particularmente, pero bueno,
en una ensaladilla el atún me encanta. Sí, pero yo no hablo del conserva, yo hablo Sí, también o del fresco. bueno, o pues Un eso, barbitaco y cosas de estas. sí. No sé si hay más preguntas, pero yo creo que nos has contestado. Yo tenía una buena lista y entre unos y otros lo he ido preguntando. O sea que Pues nada, yo y daros es- las gracias a todos por a, este rato tan agradable y por a- haberme escuchado. a mí me han llegado aquí mensajes privados en que la conferencia ha sido extremadamente útil, interesante, aparte de todo el montón de aplausos que te has ido llevando. O sea que, ha estado, la gente está contenta. Bueno, pues me alegro Ha mucho. debido haber problemas de conexión porque también me han llegado a mi correo electrónico algunas solicitudes de auxilio que no conseguían entrar, pero esto ya estoy viendo que son las cosas de Zoom, Sí, que a veces se comporta de maneras muy extrañas. Isabel, sobre pues todo y por encima de todo, no solo la interesantísima charla que nos has dado, sino tu tiempo. Yo lo agradezco siempre porque yo sé que los científicos estamos siempre muy liados y sí, cuanto más arriba estáis, más problemas tenéis de falta de tiempo para todo. Y sí, el pero dedicar 2 horas a, a unos cuantos a desasnarnos un poco, pues es muy encomiable. Y te lo agradezco en nombre de todos los asistentes y desde luego en el mío propio. bueno, para Sí. mí ha sido un placer y ha sido un placer. Y cuando queráis, pues ya sabes, Fernando, dónde encontrarme y si venís a Vigo, pues no dudéis en llamarme tampoco. Sabiendo que te gusta el tenis, bueno, pues aquí en el Ebro no es que produzca una cantidad de pescado como para justificar un viaje, pero a lo mejor unir el tenis y los pocos lucios que se pueden pescar por aquí, Pues sí. te puede Bueno, compensar. me encantaría ir a haceros una visita, sí. A lo mejor no has estudiado la cantidad de omega 3 que tiene un lucio. No, pues la verdad es que no, pero bueno. Pues nada, Bueno, estás invitada y estaremos encantados de tenerte de con nosotros. acuerdo, pues muchísimas gracias. Pues Y a nada, todos los demás, muchísimas gracias por vuestra participación, por asistir y os esperamos el mes que viene en otra conferencia muy interesante.